Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y tutor Marcos Quispe, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de árboles, que es un tema que se ve en estructuras de datos o algorítmica. Si no han visto el anterior video, jóvenes, se los recomiendo, ya que es un video algo didáctico, con ejemplos interesantes, para ir teniendo una introducción amena a lo que es este tema. Bien, jóvenes, antes de empezar con el video, quiero hacer un pequeño espacio de agradecimiento a dos personas, a dos ingenieros. Uno de ellos es el ingeniero Gino Barroso Virués, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Eh, bueno, mi admiración y mis agradecimientos al ingeniero Gino. Ha sido mi docente en algunas asignaturas, entre ellas estructuras de datos, y puedo destacar bastantes cosas del ingeniero, que es de los mejores. Tiene esa vocación, esa manera de siempre buscar que el alumno entienda, aunque tenga que repetir a veces más de una vez. Y bueno, mi admiración al ingeniero Gino. También un agradecimiento a la ingeniera Sinchi Díaz, la CEO de la empresa MS4, una empresa de desarrollo de software. Igualmente un agradecimiento, ya que me ha dado su voto de confianza en cuestiones de docencia. Bueno, no quiero hacer largo este espacio, simplemente un pequeño agradecimiento. Bien, jóvenes, ¿qué son los árboles? Los árboles, jóvenes, son estructuras de datos dinámicas, no lineal y jerárquicas. También podemos definir a los árboles como conjunto de nodos que almacenan información y punteros a otros nodos de manera jerárquica. Bien, las características de un árbol. ¿Cuáles serían las características de un árbol? La primera se llama nodo raíz al primer elemento del árbol. En este caso sería este acá, el nodo raíz. Bueno, en inglés sería el nodo root, digamos, ¿no? Bien, entonces siempre todo árbol empieza por un nodo raíz. ¿Qué más podemos decir de un árbol? Se llaman nodos padres a aquellos que tienen al menos un hijo. Como ven, todos los que están de color celeste son nodos que tienen al menos un hijo. Puede tener más de un hijo, sí, pero con que tenga al menos un hijo son nodos padres. El nodo A, jóvenes, también es considerado nodo padre, el nodo raíz, porque en este caso tiene al menos un hijo, en este tiene tres, ¿no? Por eso el nodo A, aunque es nodo root, también es un nodo padre. Bien, los nodos que están de color verde se consideran nodos hojas. ¿Por qué? Porque son nodos finales y estos nodos no tienen hijos, ¿ya? Por eso estos que están de color verde son nodos hojas. En inglés serían leaf, nodos hojas. Leaves, bueno, en plural serían leaves, pero son nodos hojas. Bien, otro detalle, otra característica, un nodo puede tener de 0 a n hijos, dependiendo del tipo de árbol, ¿ya? Esto lo vamos a ir entendiendo mejor en los siguientes videos. Bien, ¿cuáles son los elementos de un árbol? Los elementos más sobresalientes, o los principales, o los que más se conocen, por así decirlo, son los siguientes. Un nodo, se llama nodo a cada elemento que contiene un árbol. En inglés sería node, ¿no? El root. El root es el primer nodo del árbol. Solo un nodo puede ser root. El parent node, un nodo padre. Los nodos padres son aquellos que tienen al menos un hijo, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Un child node, un nodo hijo. Los nodos hijos son aquellos nodos que tienen un padre. Siblings, se dice, dos nodos son siblings, son hermanos. Son aquellos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura. Los nodos leaf, nodos hojas, un nodo hoja son aquellos nodos que no tienen hijos. Bueno, y aquí una pequeña relación. Por ejemplo, en el árbol de la evolución, el humano y el chimpancé serían nodos hoja, ¿ya? Solo una pequeña relación. Y los subtree. Los subtree básicamente es subárbol. Son un conjunto de nodos compuestos por un padre y todos los descendientes de ese padre. Veámoslo ahora ya de forma un poco más práctica. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería aquí el nodo raíz? Les doy 3 segundos ahora. El nodo D, ¿no? El nodo D es el nodo raíz.
Bien, siguiente pregunta. A ver, veamos cuáles serían nodos padres. Tengan el video, denle una mirada, le doy 3 segundos. Los nodos padres serían G, D e I, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen al menos un hijo estos nodos. Bien, lo siguiente, ¿cuáles son los hijos del nodo I? Este está sencillo, ¿no, jóvenes? A ver, 3 segundos. Serían los nodos N y O, ¿no? Esos serían los hijos del nodo I. Los primeros descendientes, los descendientes directos, serían estos. Si N tuviera otros nodos, hijos, los hijos de I son N y O. Si hubieran más nodos descendientes, esos no son hijos. Serían nietos, bisnietos, bueno, ya se reciben otros nombres, serían otros tipos de descendientes. Entonces, aparte de que N y O son hijos del nodo I, también podemos decir que N y O son hermanos, they are siblings. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los nodos hojas, jóvenes? A ver, les doy 5 segundos, detengan el video y díganlo ustedes mismos. Bien, jóvenes, los nodos hijos son M, H, N y O, ¿no? Los nodos hojas, perdón, jóvenes. Los nodos hojas son aquellos nodos finales que no tienen ningún hijo. Entonces, esos 4 nodos son nodos hojas. ¿Cuáles serían los subárboles? Bien, jóvenes, aquí pueden haber muchos subárboles. Veamos los siguientes ejemplos. Si parto del nodo G, que es un nodo padre, desde ahí hacia abajo todos sus descendientes, eso sería un subárbol. Partiendo del nodo I hacia abajo con todos sus descendientes, ese es otro subárbol. Si parto desde M hacia abajo con todos sus descendientes, ese es otro subárbol. Si parto desde el nodo O hacia abajo con todos sus descendientes de O, ese es otro subárbol. Entonces pueden haber muchos subárboles jóvenes de un árbol dado. Veamos un resumen entonces de los elementos de un árbol. El primer nodo de un árbol es el nodo root. Bien. Un nodo padre es aquel que tiene al menos un hijo, como en este caso. Estos nodos hijos serían hermanos, they are siblings. ¿Ok? El nodo 8 es un nodo child, un nodo hijo. Es un hijo del nodo 1, ¿no? El 3 también es un nodo child. Y bueno, y partiendo del nodo 1 hacia abajo con todos sus descendientes, ese es un subárbol, un subtree. Un nodo hoja, los nodos hojas son los nodos finales, ¿no? Aquellos que no tienen hijos, como en este caso el nodo 0. El nodo 3 también es hoja. El 8 es un nodo leaf, nodo hoja, el 4 y así, ¿no? Bien, jóvenes. La aridad de un árbol. ¿A qué se llama aridad de un árbol? Se llama la capacidad de hijos que puede cada nodo tener, ¿ya? Describimos nosotros la aridad de un árbol usando prefijos latinos. Por ejemplo, decimos que un árbol es unario o un árbol lineal si cada nodo tiene a lo sumo un hijo, es decir, 0 o un hijo. Y así se forma un árbol lineal, básicamente como si fuera una lista enlazada, ¿ya? Para que me entiendan un poco. Decimos que un árbol es binario si cada nodo del árbol tiene a lo sumo 2 hijos, es decir, que puede tener 0, 1 o 2 hijos. Un árbol ternario que puede tener a lo sumo 3 hijos, 0, 1, 2 o 3 hijos. Y un árbol lineario. Entonces, como les decía, un árbol binario es binario si cada nodo tiene a lo sumo 2 hijos. ¿Ya? Entonces, justamente el siguiente video, jóvenes, que toca, ya tiene que ver con árboles binarios. Ya vamos a entrar un poco más en contexto. ¿Bien? Entonces, jóvenes, si este video les ha parecido interesante y bonito, si les gustó, por favor, si les parece de ayuda, no olviden dejar su like, un comentario, compártanlo con sus compañeros y su docente. Y bueno, si es que están llevando también la materia de listas enlazadas simples o dobles, lo que es pilas, colas y todo eso, hay una lista de reproducción de todo lo nombrado en el canal. Bien, y bueno, jóvenes, sin más que decir, no se olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y compartirlo conmigo. Será hasta la próxima. Chau, chau.